Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Vamos a recibir a la cabecera con un aplauso. Muy bien. Y a mí misma. Buenas tardes, bienvenidos al espacio Fundación Telefónica, a una nueva Hay Vida en Martes, que yo mataría por haber creado ese título, pero no lo hice yo, lo hicieron los grandes programadores de este espacio. Muchas gracias a todos por venir. Si están ustedes aquí es porque les interesa la televisión. Voy a hacer una pregunta primero. Todo aquel que haya nacido después de esa década de los 80 de la que estamos hablando, que se vaya. No quiero aquí gente insultantemente joven, salvo nuestras tres martianas. Bueno, todos los que están aquí han visto la tele durante esos años y la siguen viendo, porque todos miramos la televisión, no hay nadie que no la mire, y todos son ahora mismo contenidos audiovisuales. Es decir, que si hay aquí también algún intelectual de esos de, no, yo es que no veo la tele, sí que ven la tele, porque YouTube es televisión, todas las cosas que ven en los teléfonos móviles son contenidos audiovisuales. Todo el mundo ve la tele. Y sí, también ven mala televisión, porque si ahora hiciera una serie de preguntas, porque yo estoy un poco enferma de mala televisión, porque me dedico al análisis televisivo, seguro que ustedes la contestarían. Nadie levantaría la mano, porque nadie lo confiesa, pero estoy segura de que es así. Vamos a vivir una tarde nostálgica, porque es lo mejor de la televisión. La televisión tiene momentos memorables que tenemos nosotros en nuestra retina y que nos han educado para bien y para mal. Y ahora vamos a hablar con nuestros invitados de esto. Me gustaría que esto fuera una conversación grata, amable, no como los peores momentos televisivos, sino todo lo contrario. Y para eso quiero que reciban con un fuerte aplauso a los invitados de esta tarde con los que vamos a charlar. Tendremos a tres martianas. ¿Dónde están mis niñas? Aquí. Me he apuntado vuestros nombres, pero ahora no me acuerdo. Antonella, Vega. Vale, ahora luego podemos hablar con vosotras. Así que, lo dicho, vamos a recibirlo. Yo les he pedido que bajaran las escaleras cual estrellas de la televisión para que podáis de verdad aplaudirles. Y así que, a ver si no me equivoco del orden. El primero en bajar va a ser Pedro Mari Sánchez, por favor. María Gómez, Andrés Averasturi, aquí, al revés, allí, me están corrigiendo ya, allí, ¿yo dónde voy? Espera, Pedro aquí, vale, Pedro aquí, Andrés aquí, a ver, y Borja Terán, por favor. Ya lo sé, ya me he liado con él, pero bueno, esto es lo del directo. Borja. Así entonces, finalmente. ¿Aquí? Donde quiera. Muy bien, eso es lo que quería oír. Por favor, sentaos. Bien, ahí yo. Perfecto, ya está. Bueno, tenemos a nuestro... ¿Dónde está nuestro ilustrador Enrique? Por favor, ¿dónde estás, Enrique? Enrique se va a encargar de ilustrar toda la tarde. Iréis viendo en pantalla, para los que sea la primera vez que estáis en este Hay Vida en Martes, cosa que no entiendo porque llevan muchos años haciendo esto, y si estáis aquí por primera vez os habéis perdido grandes momentos. Aquí veréis esas grandes ilustraciones de Enrique. Estoy muy contenta porque son personajes televisivos de primera magnitud, unos más que otros. ¿Qué quieres decir, Mariola Cubels? O sea, bueno, si os fijáis, Mariola Cubels viene vestida de azafata del 1, 2, 3 para venir al tono. De azafata no, vengo vestida... Yo quería vestirme de los 80, pero no lo he pillado bien y he venido un poco más de los 60 porque era lo que tenía y no podía hacer otra cosa. Borja Terán es crítico televisivo, es analista de televisión, tiene un nuevo libro que se llama Tele. Él es un poquito joven, no insultantemente joven, pero un poquito joven, y tiene una mirada muy particular, muy incisiva sobre la tele, y estoy muy contenta de que estés aquí. Un aplauso para Borja. Gracias. María es un poco mi debilidad porque es compañera, nos conocemos de la cadena SER, está ahora mismo presentando este programa del que usted me habla, en la 2, que es un programa fantástico. Ella es ya, aunque parezca mentira, una periodista con una larga carrera, la habrán visto también en Telecinco. ¿Era la Eurocopa? María, es que no sé, ¿sabes? Era el Mundial. Era el Mundial, pero es que no tengo ni idea. Para mí, porque no nos fue muy bien. No os fue muy bien. Pensamos en la Eurocopa. Vale. Y a lo mejor un aplauso para María Gómez, por favor.
Pedro Mari Sánchez, qué lujo tenerte, querido, porque Lujo es el mío. yo te he Gracias. visto en la tele, como todos, en esa buena televisión y en esa tele de enjundia y de salero, y estoy muy contenta de que esté aquí. Es que no puedo resumir su currículum, todo el mundo conoce a Pedro Mari Sánchez. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Dime cómo te tengo que llamar, Pedro Mari, Pedro. Mira, me puedes llamar como tú quieras. No, porque es que esto es un Momento más grave, Pedro María. Pedro María. Para amenazarte. Pedro Mari, Pedro una cosa Mari. cariñosa. Vale, Pedro Mari. Una cosa más íntima. ¿Quién no recuerda a Pedro Como Mari quieras, Sánchez? Pedro Mari. Y el señor, el caballero de la noche, que es Andrés Averasturi, que yo estudiaba la carrera cuando te veía en televisión y bueno... ¿Y aprobabas? ¿Eh? ¿Aprobabas? Sí, yo era muy buena estudiante. O yo muy mal televisando. Andrés Averasturi sigue en activo, le pueden escuchar en Radio Nacional, en el programa de Pepa Fernández, No es un día cualquiera, y hace muchas más cosas, porque además escribe. Vamos a aplaudirle también a Andrés. Y yo quiero que arranquemos la tarde con una reflexión. En la tele de los 80 no fue todo bueno. Esto vamos a dejarlo claro. Porque hubo cosas, además si acotamos, los 80, depende de dónde nos vayamos, nacieron las privadas, no todo fue maravilloso, de aquellos años hay cosas para olvidar también, pero vamos a ponernos nostálgicos para bien, ¿no? Entonces, yo quiero saber qué echamos de menos. Andrés Averasturi, ¿tú qué echas de menos de aquel periodo televisivo? ¿Qué echas de menos de verdad? Es complicado porque realmente esto de todas las décadas, cuando se habla de una década siempre se habla como de la primera novia, como del 600, qué coche tan magnífico. Bueno, era muy malo el coche, era muy malo. La televisión de los 80, no. Yo creo que fue la televisión, una vez en la democracia, la más libre de todas para los que trabajamos allí, porque había un cierto complejo todavía del pasado. Pero bueno, la época de Pilar Miró, por ejemplo, que yo creo que fue fundamental, y es una pena que no haya podido venir Gurru porque hizo uno de los programas típicos, y sobre todo era una televisión y una radio también muy creativas, ¿no? Mucho más creativas seguramente que lo de ahora, pero no sé si eso lo digo porque sea verdad o porque es mi época o era mi época. Sí, porque bueno, es tu percepción. A mí me interesa la percepción, más que sea verdad o no. Me interesa. Yo creo que era mucho más creativa, que era mucho más valiente, que empezó a modernizarse, aparte de lo que habían hecho ya antes, fue Valerio, Íñigo, toda una serie de gente que habían sido maestros de todos. Empezó a modernizarse, la tecnología también cambió, eso cambió mucho la historia, los telediarios, los informativos cambiaron. Ahí humildemente participé en que cambiaran el tono sacrosanto que tenían y todo lo demás. Y bueno, yo creo que se hizo una televisión cercana y que realmente supongo que era la única todavía, y bueno, la gente se sabía la programación, ¿no? Que era una cosa verdaderamente maravillosa. Sabía que los miércoles había esto, los jueves. Ahora imagínate, ¿no? Te sabes las series de Netflix con un poco de suerte y te sabes dos. No, pero me interesa mucho esa percepción que dices. Una tele más valiente, nos vamos a quedar un poco con ese titular. Pedro Mari, yo no sé si tú tienes un poco esa sensación. Sin duda. Yo empecé a hacer televisión cuando se hacía en el Paseo de La Habana, se hacía televisión en directo. Y la televisión sufrió una transformación como lo sufrió el país, ¿no? La manera de vivir, la manera de entender la vida. A nivel tecnológico también. Pero fíjate, yo que hice Estudios 1, Primera Fila y otras cosas más pretéritas incluso, pues cuando llegó la década de los 80... ese cambio de idea, de la manera de entender el mundo se dejaba ver también incluso en los decorados de los Estudios 1. Por ejemplo, hice un trabajo que era Desdichas de la Fortuna, de los hermanos Machado, y en vez de trabajar con decorados naturalistas, realistas, tal, le encargaron la escenografía al equipo Crónica, que hizo unos cuadros enormes del Conde Duque de Olivares, tal, maravilloso, y era una manera también de comprobar cómo el cambio de manera que estaba experimentando el país llegaba hasta, digamos, aquellas producciones más tradicionales como el Estudio 1, por más que fueran textos de gran calidad, porque se hacía anuil, se hacía de todo. Es verdad que estaba todo por hacer, vamos a ser sinceros. Entonces, claro, digamos que las posibilidades eran mayores. Es decir, ahora inventar es mucho más difícil.
Sí, pero... innovar y crear en ese punto de vista que decís. Sin duda, pero había que tener también mucho valor y atreverse a decir, esto es lo que hacemos, equivocándonos, sin duda, acertando otras veces, pero había, yo creo que una mayor libertad. Ahora hay mucha autocensura, estamos pensando quizá demasiado en si le gustará a este sector del público o a este sector, y yo creo que tanto a nivel periodístico como a nivel creativo de los autores, debemos, los actores, atrevernos a gustar o no a gustar, pero uno tiene que entrar en el terreno de juego, ¿no? Y esa era una época muy, muy bonita en ese sentido. La gente se exponía mucho. Ahora nos contaréis cómo fue nuestra llegada a la televisión, pero sí que quiero que María, que casi no había nacido en esa época, claro, tú la viste muy de niña, esa tele, sí. Y yo quiero saber tu programa de la infancia. Pues fíjate, es curioso porque preparando un poco la charla de hoy y ¿Te lo has preparado? ¿Te lo has Sí, preparado? soy muy empollona. Sí. Pero es que tenéis que entender. María es empollona, si hay sí. gente, yo soy del 87. ¿Hay alguien más o menos de mi quinta? Porque claro, aquí, mira, por allí. ¿Qué nos pasa? Esto lo tengo que reivindicar. ¿Qué? Nos pasa un poco como con la movida. Os tenemos cierta envidia sana de sentir que nos perdimos algo muy grande. No, la tele de los 80. Pues mira, no, la música de... Aquí hemos tampoco, hablado de ello. Convéncete de que no. ¿No? Aquí hablamos una Sí. Os tarde perdisteis con, algo muy con grande, gente. regular. Muy grande, Yo no. tampoco lo tengo claro. La verdad. Pero bueno, tu programa de la infancia. Claro, María. entonces nosotros, pues por ejemplo, La Ola de Cristal o los grandes programas los hemos visto un poco más como a modo documental, como quien lo va a ver, pues eso, para entender por qué fue tan rompedor, por qué era tan... Que era Entonces mítico. hoy de pronto empieza a decir, ¿qué programas pones? ¿No? Google, la tele de los 80. Y de pronto yo empiezo a decir, hombre, está Salvados por la Campana, Punky Brewster, en fin, se está diciendo, sí. De pronto un montón de dibujos, David el Nomo. Claro, esa era nuestra tele entonces, la de ese perfil más pequeño, incluso ya un poco adolescente cuando empezó. Pero sí que es verdad que nos pasa un poco eso, que hemos visto esta tele de la que, bueno, que es un icono. Ahora hablaremos de esta historia de las referencias y de los referentes televisivos, Claro. porque yo tengo una teoría con esto que no sé. Borja, ¿Sí? Es que claro, yo soy de la generación de que mi máximo referente es Leticia Sabater. Claro. es que ahí va yo, El Porque drama. mucho decir, perdona, ¿Y mucho se decir atreve lo a de la decirlo? bola de cristal, Eso. mucho decir lo de la bola de cristal, pero no olvidemos que después de la bola de cristal vino Leticia Sabater. Y Xuxa. nos las Durante, comimos. porque Leticia Sabater Y nos en los las 80, comimos. Leticia Sabater en los 80 era la presentadora de la programación de la 2. Ella tenía esta cosa que Ahora había está las María chicas- Gómez y antes estaba Leticia Soy la Sabater. nueva Leticia Sabater y no lo sabía. Esto No, me pero- parece maravilloso. Pero Leticia Sabater era la chica de continuidad. Había en la 2, bueno, y en Televisión Española había una chica que se sentaba en una mesa con una planta, al poder ser con una planta y un teléfono, y decía, y a continuación van a ver ustedes Cineclub. Y eso lo hacía Leticia Sabater. Y luego ya fue creciendo, pues hasta cantar la salchipapa. O sea, es una evolución. 18 centímetros se llama. Ha sacado Bueno, una pero eso nueva no lo quería canción. nombrar. Vale. Bueno, ya sabes que yo tengo información basura en la cabeza que no me hace ninguna Sí. falta, pero ahí está. Pero ¿qué te aparece? No me aparece. Sí, todavía no lo he escuchado. El tema es No hay ni falta, no vamos a entrar en Vale, esto. no. Sigue. ¿Nos lo pueden poner? No. Que hay que pagar la Sky, entonces, no. No. Bueno, yo creo que, fíjate, yo una cosa que echo de menos de la televisión de los 80, que creo que nos vendría bien ahora, es la paciencia. Porque ahora vamos tan rápido en televisión y en la vida que no nos da tiempo a pararnos a pensar, y en televisión muchas veces los directivos van tan rápido que no dan tiempo a que se conozcan los programas, ¿no? Rápidamente no nos dan, hay que una horquilla por lo menos de 3 programas para ver si funciona un programa, ¿no? A veces ni damos esa oportunidad. Y en los 80 los programas cuajaban. Yo no quiero ponerme excesivamente nostálgica, pero sí es verdad, yo no sé, Andrés y Pedro Mari sobre todo, porque sí que los creasteis, una tiene la sensación que en esa especie de abundancia en la que estamos ahora se pierden referentes, es decir, hay una generación entera que recuerda La Bola de Cristal, una generación que recordamos Barrio Sésamo, incluida Leticia Sabater, programas de infantiles, por ejemplo, y no tan infantiles, es decir, Aplauso, hay una generación entera, tus informativos. Claro, yo creo que las generaciones que ahora tienen 15, 20 años, dentro de 20 años, ¿quién estará aquí recordando un modelo de televisión? O sea, esta especie como de tele líquida en la que Claro. estamos instalados.
se han acabado esos referentes. Por ejemplo, no tenemos bandas sonoras, no tendremos bandas sonoras. Y hay es que la televisión ahora es muy endogámica, entonces se alimenta de sí misma. Tú coges los grandes programas de grandes audiencias, no grandes programas, digo grandes programas por grandes audiencias, y al final son ellos mismos los que se están retroalimentando permanentemente, ¿no? Son protagonistas desde por la mañana hasta por la noche, los 5, 6, los 10 mismos se van del programa, los echan, se enfadan, se operan, viajan a Nueva York, vuelven de Nueva York, y entonces todo eso va creando noticias. En aquella época yo recuerdo que es que ahora mismo lo que ocurría en la tarde, por ejemplo, por cierto, hablando de decorados, cuando hicimos la primera vez La Tarde, que era un programa que había, como su nombre indica, La Tarde, después del telediario. Sí, muchos no se mataron para conseguir el título. No se mataron muchos. No, el mío fue por la tarde, creo que le pusieron un por la tarde, ¿vale? Sí. Entonces no había llegado el decorado y entonces pusimos unas enormes telas azules, en todo el plato, una tela azul toda enorme. No se sabía dónde estaban los bajos y los altos y tal. Y ya cuando llegó el decorado, la gente diciendo, pero ¿por qué habéis cambiado el decorado con lo bonito que era el otro? Con lo cual fue verdaderamente desastroso, ¿no? Pero ahí no se pagaba a nadie. Ahí venía pues desde Jodie Foster hasta la gente que venía con Íñigo antes, y venían gratis. O sea, no se concebía esto de pagar a la gente. Y los cantantes venían porque estaban promocionando discos, porque estaban promocionando cosas, y era una televisión mucho más cercana, mucho más amigable en ese sentido, y claro, es que ahora concebir que alguien no cobre por ir a televisión es una especie de locura, de disparate. Es imposible, todo el mundo cobra por decir intimidades, ¿no? O por decir barbaridades, ¿no? Que son las dos cosas. O estás de promoción por algo, claro. Incluso los que están de promoción ya intentan cobrar, ¿no? Ya la promoción es muy complicada. Entonces yo creo que es efectivamente que no hay referencias a los estudios 1, por ejemplo. O sea, que hubiera un hotel o que al día siguiente la gente estuviera tomando café en los ministerios y estuvieran hablando de Otelo. Yo no sé con qué, si profundizando o no profundizando y tal, pero estaban hablando del Otelo de Estudio 1. Y eso me parece que, bueno, que de alguna forma es bastante más importante que estén hablando, no quiero citar nombres, de lo que se puede hablar ahora. Bueno, de todas formas, yo sí que creo... Pero tampoco es que haya que estar haciendo Otelo todos los días, bendito sea Dios. Yo me iría a un país así, ¿no? Hay espacio para todo, pero claro, una cosa al hilo de lo que estabas comentando, de quién recordará, no sé qué, es que el tiempo que vivimos ahora en todo el mundo es un tiempo que no nos da espacio para reflexionar ni para parar un solo segundo. Sí, lo que decía Esto Borja de la paciencia. pasa en la tele, pero pasa también en el teatro. Es decir, en teatro ahora hay salas que tienen tantos espectáculos al mes que uno es incapaz de poder asimilar, meter aquí en el disco duro que tenemos, qué obras hemos visto, qué obras quedan para el recuerdo, porque tienen un breve espacio de exhibición, muy breve. Ajá. Entonces, por más que vaya bien un espectáculo, no te dejan tiempo. Mira, en un cine que había aquí al lado se estrenó La Violetera, y yo pasaba de vez en cuando, porque iba a una academia, porque no probaba ni a tiros nada, y ponía segundo año en el mismo cine de una película de Sara Montiel. Segundo año, y todos los días llenaban el cine. Eso, quitando los musicales que hay ahora, no hay ninguna película que dure más de una semana en cartelera. No hay ningún libro que haya fondo de librería que lo tengan de hace... no hay ningún programa de televisión. O sea, bueno, no Supervivientes, Sí. Supervivientes, si lo dejas, Supervivientes todo el rato, la Pantoja ahí comiendo latas. La eterna supervivencia. Pero van cambiando de formato y siguen siendo endogámicos. O sea, ¿quién va a Supervivientes? Los que han ido a Sálvame, los que han ido a no sé dónde, los que han ido a no sé cuántos. Todos son los mismos, siempre son los mismos, ¿no? Claro. María, tú estás haciendo ahora televisión. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, la última serie en la que te hemos visto, Pedro, es La Verdad, en Telecinco, que hace un papel de malo, que lo matarías directamente, pero es que lo clavas, o sea, te sale una vena, bueno, claro, del actor que... Gracias, del actor que eres. Porque era un personaje horrible, era un terrible, era un monstruo, pero... Pero ha calado, ha calado bueno, el personaje, ha calado. Sí. Yo quiero saber cuál es la diferencia básica entre la manera de hacer televisión de tus inicios y la manera de televisión. Si tuvieras que darme dos ejemplos de esa manera de hacer televisión, en ficción, estoy hablando, y la manera de ahora, que muchos años después, porque llevabas un tiempo sin hacer televisión. Bueno, hay diferencias.
Lo que ocurre aparte es que del dinero. Sí, pero no, hay diferencias de concepciones distintas, Sí. ¿no? Yo pertenezco, pues como ya tú me lo has explicado, pues a los inicios de la tele, ¿no? Entonces, claro que se trabajaba de otra forma. Ahora, en mi humilde opinión, en general, se ha uniformado el trabajo. Es decir, es menos reconocible el trabajo individual aquí o allá, porque se ha estandarizado un poco más. Es cierto que la gente tiene una enorme preparación, pero en mi humilde opinión creo que se ha uniformado. Hay poco riesgo a la hora de decir, esta persona trabaja de esta manera, esta otra persona trabaja de esta otra manera. ¿Eso es bueno, es malo? Hombre, yo creo que donde hay más riesgo, hay más valor, de alguna manera, ¿no? Dice, te puedes equivocar mucho más, pero quizá puedes acertar un poquillo más. Yo afortunadamente estoy pues encajando en esta otra forma de hacer las cosas, porque creo que esencialmente está todo basado en lo mismo. Es decir, cuando se trabaja con un determinado nivel de verdad, el hecho de que se te entienda más o menos no perjudica. Si se te entiende porque tú hablas de una manera diferente. Sí es cierto que yo noto a veces saca un poco menos voz, o di esto más susurrando, o algo así, menos articulado. Yo siempre defiendo, pero es que en la vida la gente habla así, realmente. Habla contigo, oye, ¿por qué haces esto? Pues no me da la gana. Oye, que me dejes en paz, estoy muy preocupado por esto, pero no es todo igual. Y entonces, pues ese tipo de trabajo sí noto que hay diferencias, aunque como en todo, entre tocar la trompeta y estarse callado, hay un término medio. Quiero decir que estas cosas no era todo bueno y esto no. Hay matices en todo, siempre. María, María hace un programa, este programa del que hablamos es un programa distinto en la 2, pero sí que es verdad que tú también sufres una cosa que ellos no sufrían, que es esa esclavitud y esa especie de horror que supone las audiencias, que para los que no lo hayan vivido nunca es terrorífico. O sea, yo cuando trabajaba en la tele, o sea, era mis mañanas eran lo peor, porque dependía tu vida futura del resultado de un dato y de tu equipo y de un trabajo, ¿no? ¿Tú eso cómo lo llevas? Pues claro, en la 2. Sí, es que ese tema es importante. Primero porque yo principalmente vengo de la radio, que en la radio este examen de las notas de la audiencia, sí, por ejemplo, cada 3 meses. Son cada 3 meses, ya tienes cierto alivio, ¿no? Esto es diario. Y esto es diario hasta el punto en el que los directivos de tele tienen sus estadísticas, la curva y los minutos en los que no sé qué invitado de pronto no ha funcionado y te llegan a decir, es que ahí dijiste no sé qué, y estamos analizando hasta las palabras porque a lo mejor nos reímos demasiado ese día o nos reímos demasiado poco, ¿no? A mí me parece que la clave, por una parte, es lo que decía Borja. Yo tengo la sensación de que ahora hay mucha menos paciencia. Y nosotros empezamos un programa con la sensación de que no sabes cuánto va a durar. O sea, en la radio por lo menos tienes la sensación de que una temporada, la vas a hacer, ¿no? Y vas a poder trabajar y vas a hacer prueba-error y vas a ir cambiando. En la tele hay programas que duran 4 programas. Y puede pasar por la audiencia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en una cadena como la 2, que durante mucho tiempo ha sido, pues todos tenemos en el imaginario la de los documentales de los guepardos, ¿no? Y hay mucha gente que el otro día me decía una señora, pero eso sigue emitiendo. Y digo, sí, hombre, mujer. La 2, claro, pues hay gente que directamente la pasa. Entonces la 2 está intentando hacer una apuesta por renovarse, por ejemplo ahora por la música, una apuesta fuerte, por intentar llegar a un público más joven, pero eso se hace con tiempo. Eso se hace con tiempo, con paciencia y, por ejemplo, un gran programa de éxito ahora mismo, Cachitos. Cachitos llevará, creo que van a hacerla ya la 7ª temporada. Estoy convencida de que en la primera temporada no hacían el 4 que hacen ahora. No, ha creado un relato también en la televisión, que es lo que falta, como decía Borja, lo de la falta de paciencia, al final es la falta de paciencia. Lo que desemboca es la falta de relato. Borja, esta historia de la audiencia, que es muy importante para diferenciar la tele de los 80, donde esa dictadura no existía y permitía un nivel de creatividad distinto y un nivel de, otra televisión, es lo que marcaría un poco la diferencia entre dónde estamos y dónde estábamos. Es fundamental. Fíjate,
La televisión de los 80 yo creo que es una televisión que es un ejemplo de televisión de autor. Se creían los autores y se apostaba por los autores. Y también los programas tenían una clara evolución. Tú ves el primer programa de Hermida en la mañana y no tiene nada que ver al último programa que hizo ya en la tarde en Televisión Española, ¿no? Chicho Ibáñez Serrador, como todo, que era un pionero y tenía mucha visión de futuro, dijo una vez, en uno de esos míticos prólogos del 1, 2, 3, dijo algo así como: ahora que no hay cadenas privadas, ven ustedes una televisión muy diversa, pero ahora cuando lleguen las cadenas privadas va a pasar una cosa, que todas las cadenas van a emitir lo mismo, porque llega la competencia. Y eso pasó. Y es más, hizo una descripción por cadenas de lo que iba a ser Telecinco, lo que iba a ser Antena 3, y acertó. Yo he visto el otro día el vídeo, hace 30 años después, digo, pero si ha dado la diana. Dijo, a Telecinco la veo muy verde. Mucha alga hay ahí, ¿no? Pues sí, está muy verde. Antena 3 va bien, pero va como todo el rato a rebufo. Sigue pasando eso, ¿no? Y Televisión Española dijo, está hundida. Claro. Y todavía no está hundida, ¿no? Pero bueno. Pero es verdad que la cadena pública, yo creo que, bueno, incumplió, digamos, su máxima, que es voy a apartarme y voy a tener mi propia identidad, ¿no? Mis propias señales. Y yo creo que esa imitación que hizo de las privadas nos ha llevado un poco en todos los sentidos. Televisión Española ha perdido el riesgo, ha tenido en los últimos años mucho miedo a lo políticamente incorrecto. Entonces ha tenido también miedo a los autores, porque los autores son los que se mojan, a los presentadores que son valientes, a los creadores que arriesgan. Ha habido alguna excepción, como en el Misterio del Tiempo. Estuvo en la privada. Yo estuve en la época, y pudo hacer cosas interesantes. En la pública, yo estuve en la época que te he dicho que yo creo que era la mayor libertad, y donde hicimos, o sea, que una directora general o un director general, un director en este caso, le dijera a un tipo como yo que hiciera un informativo era completamente absurdo, porque ya se va a un telebombón y salió un tío feo con vaqueros, coleta y cosas de esas, y con esta nariz que decía el realizador, te procuro no coger de perfil y tal. Pero, tío, ¿por qué? ¿Qué quieres, que me quede la nariz para presentar el informativo, no? O sea, me preguntó María Escario el primer día, y dice, ¿cómo quieres que me vista? Digo, yo qué sé, joder, vístete como quieras, como estés cómoda. Entonces todo aquello a mí me pareció verdaderamente pues, que había que quitarle esa especie de altar, ¿no? Que era el telediario, esa sensación, y transmitir al espectador, decir, mire, esto es lo que nosotros vemos, pero vaya usted a saber dónde está la verdad. Claro. Porque es que esto, aquí las fuentes son las fuentes, lo que esto los interesa, y yo creo que al final me fui enseguida del informativo, yo dimití psicológicamente. ¿Qué es eso? Pues era el momento en que Pilar estaba en una situación crítica con el gobierno, que Alfonso Guerra se la quería cargar y Felipe González no la defendió, como yo hubiera esperado, y estaban saliendo los trapos sucios de que unos jerseys que había comprado, cosas muy desagradables. Entonces yo quería irme del telediario porque yo les decía que no dirigía ese informativo, que lo estaban dirigiendo el jefe de informativos, porque tenía un espía, porque a mí me tenían un poco, a mí me han tenido un poquito de miedo siempre, me han echado de muchos sitios. No es que yo me lo cual dice cosas muy buenas también de ti, ¿no? Sí, bueno, de mi bolsillo no, pero de mí seguramente no. Sí. Nada, te quiero decir que en televisión se puede decir no, y entonces en esa época sí que se podían hacer. No pases esta frase que acabas de decir, que es muy importante. También está pidiendo Mármol. En televisión se puede decir no. Sí. No, en televisión hay que decir no. Vale. Hay que decir no a muchas cosas. Entonces hay muchas oportunidades de que yo he hecho programas, decíais de la finitud de los programas, de lo rápido que los quitan. Yo he hecho programas que no han llegado a salir. O sea, salieron una noche del 31 y porque luego lo repitieron no me acuerdo, en Telemadrid, que era a base de llamadas de la gente y tal, y empezaron a llamar, creíamos que no iban a llamar nadie, era en directo, y el señor que hablaba, él solo en el estudio, hablaba lo que hizo en Telemadrid, pero en plan verdulario. Ay, espérate. ¿Quién? Sí. Joder, yo es que hasta gasto lo retengo líquidos. ¿Lo que hizo en Telemadrid quién? Borja. Verdulario. No. Cristina Tárrega. Eso. Son las gracias. Bueno, gracias, hijo. Entonces no había ni fax, ni móvil, ni nada. Tenemos un pasado televisivo también, ahí. Aplauso para la primera fila, ¿no? Aplauso para la primera fila. Bueno, y entonces empezaron a llamar presos que habían salido de permiso y que no pensaban volver, denunciando la situación de cómo estaba. Entonces al día siguiente yo fui a hacer el programa ya, que iba a empezar en serio, porque eso era un ensayo, una especie
y no había redacción. Digo, ¿y dónde está la gente y tal? Digo, no, es que ya el programa ya no lo continúa. hacéis. Y tú no, Digo, tú sin enterarte. No, podíais haberme llamado, que me hubiera evitado el viaje hasta aquí, porque Antena 3 estaba en la quinta puñeta. Y entonces pues me volví a casa y luego en Antena 3 tuve otra situación, en Los límites de la realidad, que es un programa que nadie entendió muy bien por qué lo hacía o porque no me pegaba nada, que era de parapsicología y tal. Yo pedí que hubiera un científico siempre de la gente esta que desmonta todo el follón de la parapsicología y tal. Entonces Telecinco empezó con otro. Tenía muy Telecinco, donde trajeron a un médico que curaba la parálisis cerebral y todo esto. Entonces, bueno, que yo empecé a pegar mucho. Me dijeron en Antena 3, bueno, te vamos a subir el nivel un poco del morbo y tal. Y pues no, yo no. Que pues no lo haces, pues no. Un aplauso para antes. No, pero si no es un aplauso, es ser Hombre, coherente es un gran con momento yo lo hago y ya está, claro. Es ser coherente con lo que tú crees y con lo que estás. O sea, yo no tengo... Yo creo que ninguno tenemos... No sé, es que los críticos son terroríficos, pero... No, Borja, no. Mariola. No, yo tampoco. No, Y a ver, tú eres yo terrorífica. he trabajado en El creerte televisión. el personaje, Sí. o sea, que tú presentes la tarde, presentes un programa y seas indispensable en todas las presentaciones, en todos los estrenos, es lo que decía somos ectoplasmas electrónicos, y es verdad, tú eres importante en cuanto sales en la pantalla, no te invitan a mí con mis problemas, con mis defectos, con las bujías que tengo aquí para la moto que acabo de comprar, no, te las enseño. Sí. Es que no me lo creo que hayas comprado bujías para la moto. Doy fe, las Mío, pues estaba se me ha arreglando. ripado una y tengo Pero que... ¿y sabes cambiarlas? Sí, claro. Y se barre. Creo que es la primera vez que No, tengo esta una es la bujía en la usada, esta es mano. la nueva. Ah, gran momento este. Vale. Bujías aparte, no sé lo que estaba diciendo. No, que tú no eres, que tú estás... Que claro, que te invitan al tío que sale en la tele o a la chica que sale, y a mí me da un miedo espantoso la gente joven esta, que estamos ahora, hordas de gentes jóvenes que se están creyendo verdaderamente Estrellas. que están ahí por ellas y no por... Y claro, es que hemos asistido en la historia de la televisión a suicidios, hemos asistido a situaciones muy dramáticas, a perder el oremus de gente que ya dejó de ser famosa un día porque ya no pegaba y no supieron jamás encajar eso. Yo quería ir ahí porque yo he visto enloquecer a gente en la televisión cuando la pantalla La necesidad ha dejado de de ser salir. su amiga. Y he visto enloquecer, o sea, gente con intelectualmente solvente que cuando ha dejado de aparecer tras un periodo se ha vuelto loca. Y a mí me gustaría saber, en vuestro... María... María se volverá loca. María se volverá loca igual algún día, no, porque Ya María lo estoy, tiene... entonces María ya tiene... llego con los deberes hechos. Tiene Sí, muy María se buena, volverá. No, pero tiene sí muy es buena verdad, cabeza. Sí es verdad que, fíjate, yo he llegado a la tele muy tarde. De hecho, no vamos a abrir el melón del machismo, pero en su día hubo un directivo que me dijo que llegaba muy tarde a la tele. Y tenía 26 años. Y tienes 31 Joder. años. Ahora tengo 32. 32 años, tenía has llegado tarde a la 27. tele. Es maravilloso Me decía que había eso. llegado tarde a la tele. y María pensaba, Teresa Campos llegó a la tele con 40 años. Sí. Pues mi referente. No. Mira todo lo que me queda. Bueno, por te delante. dijo, el directivo Pero es te verdad dijo que llegabas que tarde. llegaba tarde. Y yo le decía que a mí me daba mucho miedo la tele. Y es verdad. Yo me había centrado mucho en la radio, primero más en la parte de redacción y de guión, pero luego cuando empecé a presentar ya mornings por la mañana en las cadenas musicales, enseguida te llaman. Porque además en la tele no sé por qué gusta mucho la gente de radio, porque de pronto es como... Y a los directivos les encanta esto de yo la descubrí. Siempre hay alguien que dice yo la descubrí. Mentira. No, el que te paga y te ofrece el primer contrato y te lo firma es el de estos que dicen yo ya te veía. Mentira. Pero es verdad que a mí me daba miedo, porque yo también desde fuera he visto que es un sector que en concreto también con las mujeres Es muy tiene cruel. una vida muy corta. Y hace poco en varias reuniones yo les decía, claro, es que yo con 40 seré vieja para la tele. Me vais a ver vieja para la tele. Entonces, estos noes que cuestan tanto a veces decirlo, porque claro, bueno, a mí mi conciencia a veces me las juega, ¿no? Entonces, pues claro, de pronto son cantidades de dinero que también te hacen dudar y son cosas que parece que pueden gustar y tienes dudas y tal. Normal. Total, normal, porque hay mucha presión, las cadenas te meten presión y tal. Pero llega un punto en que dices, es que si dentro de 10 años voy a dejar de hacer esto, por lo menos el día que pare, que cuando mire atrás, ¿no? Pues me sienta bien. Y es verdad que a mí la radio me ha dado más siempre esa sensación de tranquilidad, que la tele a veces me ha dado esa sensación de miedo de decir, tú sabes cómo empieza un programa, pero esto que decía Mariola de la audiencia, yo he visto programas que empezaban
no hace tanto. De 1 de citas, acabó siendo de citas a 2, luego eran 5 contra 1, no sé qué, dices, bueno, y al final va a ser que la presentadora busque novio. Entonces, hay que esa cautela, para no volverte loco, como dices, yo creo que también es importante rodearte de gente que te ayude, ¿no? Yo quería ir ahí porque, por ejemplo, en tu caso, Pedro, que tuviste un periodo televisivo muy importante, Sí, y muy luego activo, hubo un sí. parón. Entonces yo quiero saber ese parón cómo se lleva, es decir, en esto que estamos hablando de esa tele de los 80, que además eras único porque no había más competencia, entonces la popularidad era todavía muy mayor, grande, sí. era muy grande. ¿Cómo vives tú esa especie de parón, esa calma que viene después de esa... Bueno, yo tuve vorágine? mucha fortuna porque el teatro Te salvó. siempre me llamó. Durante muchísimos años seguidos yo tenía muchísimas ofertas y realicé trabajos que para mí al menos eran emocionantes y que además tenían la fortuna de enganchar con el público, y entonces trabajé muchísimo con el Centro Dramático Nacional y con compañías privadas. Todavía en la época en la que las compañías privadas existían, porque había teatros privados realmente. No existía todavía la red de teatros, no se había estatalizado toda la estructura de esto. Entonces el teatro me salvó, digamos, de ese vacío de la tele y del cine. Porque el cine también paró. Es cierto que yo dije que no a muchas cosas, porque llegó un momento en que lo que se me ofrecía, lo que me venía, no digo ya lo que me ofrecieran, lo que pasaba por delante de mí y llegaba a mi puerta, era algo que no tenía para mí ningún interés. Entonces, si me llegaba una película bastante zafia, vulgar, que no tenía interés, y me llegaba Cuentos de los Bosques de Viena, o llegaba, yo qué sé, la Dorotea, o me llegaba Absalón, pues claro, yo tenía grandes textos que afortunadamente llegaban a mis manos, y ahí ha sido donde yo he encontrado la continuidad del sentido, porque yo soy un actor, es decir, yo soy un humilde cómico que trabaja con las palabras, que intenta transmitirlas con una verdad que se basa únicamente en colocarme yo en el lugar donde tengo que estar, para decirle a la gente, que la gente crea que yo estoy allí, no he mandado una fotocopia. Entonces, alrededor de este mundo sí he trabajado mucho en organizar en sistematizar mis experiencias, para luego hacer reflexiones sobre esto y colocarlo en un lugar donde yo pueda compartir mi experiencia con la gente. Y me ha llevado, pues de alguna manera, a hacer eso ahora. Ahora enseño a la gente a hablar en público. Doy clases en la universidad, en Zaragoza, entreno a personas que tienen que hablar en público, en el campo docente, en el campo de la empresa. Y bueno, la vida tiene otras cosas. Estar, digamos, en un lugar donde la gente te para por la calle. Yo estuve muchos años que me paraban por la calle, pero siguen reconociéndome también. Pero no es lo que alimenta mi vida, aunque es hermosísimo. Y te salva la vida a veces que alguien diga: hombre, yo le vi a usted una vez en una función en San Sebastián hace no sé cuántos años, y oiga, cuánto me alegro de haberlo visto, porque me alegró usted no sé qué. Y eso te devuelve la vida, no el hecho de ser popular. Es que la tele es muy hermosa. Hombre, a Rosamena, ¿cuánto te echo de menos? Bueno, eso también, claro. Pues tú sabes las anécdotas esas, ¿no? Fernando Gómez dice, y a usted a veces me dicen: ¿es usted Fernando Delgado? Sí, señora, ¿me puedo firmar un autógrafo? Con todo cariño, Fernando Delgado. No, pero ¿sabes una cosa de los 80 que es importante perdonar? Es que todavía podías tener una idea y planteársela a un jefe de programas, a un director, y dice: oye, mira, ¿qué te parece un formato y tal, y no sé qué, no sé cuánto? Luego ya a partir de los 80 eso desapareció. Vinieron las grandes productoras, los formatos eran todos iguales, todos nos enseñan a cocinar, todos nos enseñan a diseñar trajes, todos nos enseñan a sobrevivir en islas, todos nos enseñan a sobrevivir en hotelitos donde hacen cosas horribles. Horribles son horribles, no sé lo que hacen. Pero es decir, que ya no vale. Un tipo con una idea es un personaje absolutamente inútil y despreciable, ¿no? Todo tiene que venir probado, sabido, contrastado y repetido por otras cadenas. Y luego hay una diseñado cosa por el algoritmo, ¿no? Además, que yo añadiría, que antes hablabais de ese riesgo, ¿no? Un poco de los 80, de
esa tele un poco más atrevida, ahora jugamos con una cosa más, que la estamos obviando, y son las redes sociales. Y los directivos de tele les temen, pero vamos, como a la muerte, porque de pronto el poder, que es esto de, es que se lía en Twitter. O sea, ya no solo los directivos, sino los propios invitados vienen con el miedo al ridículo, quieren saber todo, quieren saber las preguntas. ¿Cómo le vas a pedir a alguien que te va a entrevistar? Pásame las preguntas, porque tenemos tanto miedo a que de pronto 3, que son los que están en Twitter, te critiquen y eso se haga una bomba, y una bomba que dura un día y medio, y vemos... Bueno, día y medio es mucho. Sí, pero hay programas que hoy cambian sus contenidos por lo que ha pasado en Twitter. Ahí yo quería ir ahí porque es otro elemento que apunta María Borja. Este elemento ha venido, digamos, a dinamitar muchas cosas de la tele ahora mismo. O sea, yo creo que son 5 millones de usuarios los de Twitter, que no todo el mundo mira la tele, pero esto hay 42 millones que no tienen Twitter, digo por acotarnos a España. Twitter ha creado una cosa muy interesante que ha hecho desaparecer el éxito para crear la percepción de éxito. Esto lo maneja muy bien Netflix, ¿no? Que Netflix o lo que ha pasado con Juego de Tronos también, ¿no? Que parece que si entrabas a Twitter y parecía que todo el mundo veía Juego de Tronos porque todo el mundo estaba tuiteando Juego de Tronos, aunque Juego de Tronos no es la serie más vista en España. No lo es. Pero sí que los directivos de las cadenas de televisión y de radio también miran mucho la repercusión en Twitter porque se creen que, bueno, que el espectador tiene un cierto poder, o por lo menos siente que tiene un cierto poder. Pero es curioso como yo creo que la televisión ahora, que tiene armas como las redes sociales para ser muy interactiva, en realidad es menos interactiva que nunca. Porque si vemos los programas de los 80, si vemos esos programas de estudio abierto que hacía José María Íñigo en la 2, justamente en la 2, en los 80... abría las líneas telefónicas y la gente preguntaba cada cosa. Estaba Lola Flores, eso lo podéis ver en YouTube, además, porque está en YouTube y en el archivo de RTV, que suben cosas maravillosas, ¿no? Pues Lola Flores se sentaba en la mesa y empezaban a abrir el teléfono y preguntaban: ¿por qué tu hija Lolita canta mucho mejor que tú? O no, mucho peor que tú, que es peor. Y ella contestaba, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces éramos un país muy ingenuo, y los artistas iban a jugar a la tele, no tenían tanto miedo del qué dirán, y tampoco había gabinetes de comunicación de estos que te preparan antes y digas: no digas esto, no digas esto, no digas esto, porque al final entre todos hemos matado la entrevista verdadera, entre las redes sociales y los gabinetes de comunicación que protegen muchísimo, y al final piensas: no voy a decir esto, no voy a decir esto, no voy a decir esto, y entonces solo dices en las entrevistas: mi nuevo programa te va a sorprender. Pues entonces no hay chicha y nadie va a ver el programa. Que nos reímos mucho de los futbolistas. El único lugar donde se puede hacer una entrevista a alguien de cierto prestigio que pueda venir aquí es El Hormiguero. Sí. O sea, aquí te viene un premio Nobel de Literatura y al único sitio donde puede estar 10 minutos es en El Hormiguero. No hay en ningún programa donde pueda estar. Bueno, no hay ninguno. en el programa de Buenafuente por la noche, pero claro, es una plataforma. Es una mini... es una plataforma, hablamos de cosas serias. O sea, a mí me parece fascinante los documentales estos que ponen en la Canal Plus, o como se llame ahora esta historia, que sean capaces, porque están muy bien hechos. O sea, hay un tío que se dedica a ir a subastas de contenedores de estos, ¿no? Vale. Y él me quedo flipado. Empeños a lo bestia. Y además amo a unos y detesto a otros, y me quedo porque están tan bien montados, están tan bien hechos. Hombre, es que están hechos para que nadie pueda apartar la mirada. Esto también es muy importante. Esto es una ciencia. Pero es que me parece en realidad no son documentales, está todo inventado. Son actores de la exageración. Claro. Pero luego lo hacemos en España esos programas y no funcionan tan bien porque nos creemos a los norteamericanos. Tenemos sentido del ridículo excesivo. Claro. Sí, pero no nos creemos la película esa. No, pero por ejemplo con los diseñadores, ayer estuve firmando con Caprile al lado. Claro, fue una putada porque él firmaba mucho. Bueno, él hacía más fotos que firmaba, esa es la verdad. Yo firmaba más que fotos. Y le decía: oye, yo es que lloré a lágrima viva cuando echasteis al tío de las barbitas aquel, porque lo seguía con verdadera pasión. El programa de los diseñadores tenía mi favorita, que es la que ganó, la andaluza, la de Sevilla. Sí. Y al final estás viendo, y realmente lo que te interesa, la teletienda me parece verdaderamente fascinante. La descubrí en los hoteles por la noche cuando no te voy a dormir, pero luego ya me he enganchado y me duermo a las 5 de la mañana viendo la teletienda, cómo le quitan
arañazos a los coches, me parece. Oye, es fascinante. Es fascinante, y además, ¿no? Y cómo la hablan, qué claro, es que lo hacen al revés. claro. Pero fíjate, Porque lo Mariola, ruedan al esto revés. que está Lo pasando, ruedan primero de sin hablar de la manches, luego tele canalla. como algo sin pudor, yo eso también lo echo de menos. Porque en los 80 la gente podía decir, veo la tele. Sí. Claro. Y ahora la tele Sí, está pero- un poco denostada. Sí, pues eso Y- es mentira, porque la gente ve la y tele. la gente ve la tele. igual. Y uno de los programas que revienta la audiencia es Supervivientes. Sí. Y eso lo tiene que ver Eso gente, tiene porque que- Y está la súper gente... bien hecho, porque es que te Está queda, muy te bien queda hecho, atrapado, sí. porque no paran de pasar cosas ahí. Claro. Entonces- es imposible apartar la mirada, es que esto es Claro. lo que- Aunque no quieras, te quedas atrapado. Esa sensación de decir, oye, no pasa nada por decir que uno ve la tele. Oye, mi compañera Laura me está pasando por WhatsApp preguntas que nos hace gente por Twitter. Sí. Bueno, gente, Alex se llama. O sea, solo hay una pregunta, quiero No, decir. no, hay varias, pero es que este se llama Alex. ¿Está quiero Alex en la decir. sala? Por si Alex, podemos... Alex está en la sala, ¿no? Estará en su casa viéndolo por A lo streaming, mejor ¿no? está aquí, no sé. Está no viéndolo sé. por el canal internacional. Bueno, una de las series que marcaron los 80, una serie muy a reivindicar, fue la mítica Verano Azul. Esto pregunta Sí. Alex. Y él os pregunta qué serie os marcó a vosotros. Si tenéis alguna serie. Puede ser de ahora también, ¿eh? De ahora. De cuando quieras. De los 80 la pregunta yo es creo que no, genérica porque y nosotros decimos yo, lo que nos yo, dé la la gana. verdad es que yo veía muy poca tele en los 80, porque ¿Ah, estaba sí? todo el día en el periódico Trabajando. y no tenía mucha ocasión de ver tele, ¿no? Pero no sé, ¿qué serie nos podía marcar? No lo sé, a mí. Bueno, no tenéis por qué tener A mí- muchísimas, a mí me ¿eh? Oye, yo gustaba. tengo dos, ¿eh? Yo tengo 25. Bueno, espérate. Yo tengo dos, si A queréis, ver, de los Pedro. 80. A ver, bueno, de cuando yo era muy pequeñito había unas aventuras galácticas con marionetas. ¿Qué dices? Super ¿Pero eso en qué año? ¿Los 80? Bueno, Es broma. sí, pero es que de los Que 80. hemos él dicho pregunta, cualquiera, hemos dicho él cualquiera. pregunta Cualquiera, ¿no? una serie de los 80. ¿Qué serie os Ah, marcó de los a vosotros? 80. Como Ah, de no los está aquí, podéis decir lo que os dé La la que gana. sea. Que hubiera venido y lo hubiera Exactamente, que hubiera Claro. venido y hubiera Que no acotado. A ver, hay Mira, dos, no, hay dos remota series yo creo idea. importantes en los 80 que hay que destacar. Verano Aparte- Hombre, estaban. Aparte de Verano Azul, que es muy importante, porque Sí. Mercero supo retratar muy bien la España que estaba estaba en la edad del pavo de la Sí. transición, y si se repitió tanto, yo creo que se repitió mucho porque supo captar pildoritas de ese momento del país a través de sentimientos que son universales, ¿no? De hecho, se hablaba incluso de la especulación inmobiliaria con el barco de Chanquete no nos moverán, ¿no? Pero yo creo que hay una serie muy importante que hay que valorar y que tiene su valor hoy en día, que es Anillos de Oro. Porque es este tipo de series que, si lo ves ahora, es más que una ficción, es un patrimonio documental del país, ¿no? Porque reflejó muy bien, retrató muy bien el año Anillos de Oro. 1983. Pero mira quiénes había detrás de Anillos de Oro, ¿no? Ana Diosdado. Ana Diosdado. Claro. Estaba muy bien hecha, si es que... No, no, Y además es muy era interesante- una serie La de que Cañas y fue Barro y las absolutamente... adaptaciones Cañas y que se Barro, hicieron verdad, en es esa verdad. época A mí de lo que me falla es la novelas y de memoria. teatro. En los a mí 80 fue también. la de oro de la ficción no me en acordaba, España, en realidad. Sí, Claro, sí, claro, sí, Cañas sí. y Barro, No, claro. y también volvemos a lo de antes. Estaba todo por hacer. Estaba todo por hacer. Entonces, quiero decir, habíamos tenido crónicas de un pueblo, Menos básicamente. que lo de Resines fuera un sueño. Eso sí. Eso, fíjate que en los 80 no llegó. Pero estaba todo por hacer, pero Estaba todo por hacer había en una ficción valentía también. para retratarnos en nuestro tiempo que luego muchas veces no nos atrevemos. Cierto, porque ahora hay no series- tenemos esto. Ahora que es muy interesante tratar el feminismo, por ejemplo, bueno, pues hacemos La Otra Mirada, que es una serie que está muy bien, pero tiene que ser de época. Pero en 1920, no nos atrevemos sí. a hacer el feminismo visto desde hoy, ¿no? Cierto. Anillos de Oro tú lo ves ahora y además que retrata muy bien el Madrid porque se está grabado en localizaciones reales y es muy interesante ver ese Madrid en el año 83 que parece que ha cambiado mucho, pero no ha cambiado tanto, ¿no? Con esa socarronería de esa sociedad mojigata que intentaba prosperar, que tampoco hemos cambiado tanto, solo hay que ver los periódicos hoy, por ejemplo. Bueno, pues es una lección ver esa serie y descubres cómo pues, Televisión Española se atrevía a la ficción de autor con nombre propio, ¿no? Como Tú decías arriesgado. esta serie y ¿cuál es la otra? Verano Verano Azul yo creo que también es muy importante. Bueno, hay muchas, ¿eh? Hay muchas series muy Pero vamos a ver, interesantes. Verano Azul para los de 14 años, ¿dónde están los...? Ahí están. O sea, es absolutamente moña. Vosotros, no. Bueno, es absolutamente moña. Es como el ahora, 600. Con esa mirada, Es sí, como con el esa 600. mirada, Claro, ahora, pero hombre, es la que la- mirada de ahora, pero Claro. no la mirada de los que tenía. Hombre, yo cuando le veía a los padres aquellos con aquellos bañadores se me caía la cara de vergüenza. Sí, sí, ¿Qué quieres pero que te diga? era una serie que en su momento era cursi, claro, visto Como desde ella hoy, sola. pero Era no en muy- aquellos años Pero en los porque que éramos todos cursis éramos también, cursis. ¿eh? No Éramos sé, a cursis mí no también. Habla por ti. Yo cuando murió Porque Chanquete no lo sentí, la verdad. No sentí nada. Esa Yo, serie, a ver si se esa acabó. serie, por cierto, ahora sería completa, porque a ver qué grupo de niños dejarías tú
Con chaqueta. Con un señor Con la que en bañador tocaba, en un claro. barco. Chaqueta no da Llamaríamos a confianza. servicios sociales de inmediato. Inmediatamente. Bueno, ahora sería imposible hacer casi todo por lo políticamente correcto. Sí, Es que hay no se puede muchas oír cosas. ni una canción de Sabina de hace 2 años, porque es incorrecta. Claro. Es terrorífico. Lo políticamente correcto está matando la creatividad Sí. y la libertad. Estoy absolutamente en contra. Es una nueva censura. Todos y todas estamos Sí, sí. en contra de todo eso. Sí, sí. Es una ¿Tú nueva ibas, censura, sin duda. ¿Tú ibas a decir una serie? No, yo sin querer, las de Sin los querer. 80 os decía que me pasaba que pienso más en las de fuera, de pronto pensaba en Alf. Pero, Alf, claro, maravilloso. los Alf, ¿quién no Simpsons recuerda que a Alf? empezaron en casi Los a cada Simpsons. Arriba y abajo. En tu año, en el mío. Las Chicas de Oro, que es una obra Las Chicas de Oro. maestra, Pero que bueno, tenía sí, todas las claro. papeletas, porque eran unas mujeres y encima mayores. Cuando la NBC recibió el proyecto, dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer una serie protagonizada por mujeres y Claro. encima abuelas? No tenemos target publicitario. Se enamoró un productor porque hicieron 4 especiales Sí, sí. que funcionó muy bien y fue un macro éxito y una serie súper moderna que además fue pionera a la hora de tratar desde la normalidad incluso personajes homosexuales y homosexuales femeninos, que era todavía más complicado en los 80. Las Chicas Y de Oro. de entonces, sin querer, pienso más en las de fuera, pero porque Cosas de Casa, Steve Urkel llegó a nuestras vidas. Bueno, eso ya era más los 90, ¿eh? No, pero empiezan los Sí, 80. bueno, claro. Pero sin querer, claro, yo las que sí recuerdo nuestras, ya me voy un poquito después. Porque yo sí era de esperar el día en que estaba Farmacia de Guardia. Claro. Para mí es una serie que me marcó, de verla con mi hermana y estar esperando, no sé El si eran los capítulo. miércoles, el capítulo, médico de familia. Y luego ya, pues claro, compañeros y a salir de clase era un poco más de guarreteo y no nos la dejaban. De todas formas, pasaban cosas y es no- muy interesante porque sin ese periodo de ficción no estaríamos aquí. Yo la reivindico mucho siempre, es decir, gracias a esa industria, ahora Sin duda, vivimos eso sí, otro momento televisivo, Claro. otro momento Claro. de ficción, mejor o peor, No, pero no. hemos conseguido Claro. Importante, y cultivar además de el talento. facturas muy Exactamente. buenas, Hay sin otra duda. pregunta que nos hace bueno, Alex, que se ve que se ha tirado en plancha. Como profesionales del mundo de la televisión, ¿cuál es la situación más surrealista, si se puede contar, con lo que os habéis encontrado? Hombre, yo creo que cada uno tiene su propia historia. En el primer informativo que hice, la primera vez que salía en televisión, teníamos un set, estábamos sentados Escario y yo, y en el otro estaba la mesa del telediario, y yo iba a dar los titulares, y me ponía de pie y me apoyé sobre la mesa porque está bien. Entonces, Claro. bueno, eso recibe muchas críticas porque me sentaba encima de la mesa. Pero entonces teníamos esto del teleprompter no existía un papel avión que se pasaba a mano y tal. Papel avión es un papel muy finito, y todos los titulares los teníamos en el papel ese. Y yo empecé a ver los titulares y se me cayeron los papeles. Nada más empezar, nada más pinchar la cámara mía, se me cayeron. Y entonces pinchan y no había nadie. Y entonces oigo por el teléfono del cámara y dice, ¿dónde está? Y dice el pobre del cámara, dice, se habrá mareado, porque tampoco me estaba viendo. Entonces yo me bajé a por los papeles, subí y emergí como una Venus desde abajo hacia arriba, diciendo, es malo empezar un programa perdiendo los papeles, ¿no? Pero bueno, situaciones de esas hay muchas. O sea, de repente tienes 5 invitados en un set y tienes 4 fichas, dices, aquí hay uno que no está, o se ha colado o no me pertenece, y quién de los 4 es, porque no les conoces a todos. Son situaciones muy... Hay una muy Y en graciosa. Telecinco era Antes- terrorífico. sí. Antes de seguir, yo quiero que estemos atentos a todo esto que está haciendo Enrique, que sigue ahí trabajando No, arduamente, y por favor aplaudidle para que siga ilustrando estos momentos. Ahora no, pero estaba todo Píntanos el bien, rato. ¿eh? Sácanos guapos. María, Que te ¿tú voy a qué ibas favorecer un decir? poco. Sí, no hace tanto, en Dani Flow, en 4, vivimos un momento bastante surrealista porque vino un mago. Ay, se le Un dio mago. el truco. No hay muchos que hayan salido en la tele, así que pensad quién puede ser. No Hombre, voy a decir su nombre. Y el mago debía Odio tener... la magia. Bueno, si eres mago, más bien odias lo que va a pasar. Y es que de pronto vienen las de maquillaje, en la tele suele estar maquillaje, peluquería, y en sitios grandes, por ejemplo, como Mediaset, la gente de vestuario también suele estar en programa. Hay veces en otros sitios que no, pero allí estaban. Entonces le están retocando al mago, regidora dice, 2 minutos, pues ya todos nos vamos para y de frente mira, que no puede salir el mago, que no puede salir el mago, que le han cortado el hilo.
el mago debía tener un hilo preparado para su truco. ¿El truco? Y la de... ¿Y quién era el mago? ¿Quién era el mago? Un mago. No hay tantos en Seis España. magos. No era Tamari. ¿No era Desde ahí No, iba. Tamari ¿No era el lleva mago cable. Pop? Tamari No, no mago lleva Pop cable. tampoco. Era un mago. Y Jorge la de Blas. vestuario le había visto un hilo colgando. Le dijo, bueno, Le había visto un ¿En hilo serio? colgando ¿Y le había cortado el hilo? Y le había jodido Me literalmente encanta. el truco. Entonces era, ¿un hilo? ¿Para qué? ¡Para el mago! ¿Pero por qué? Entonces el Me mago al encanta. final no hizo su truco porque Claro. no No pudo. tenía hilo. Pues Claro, desveló el truco, claro. siempre he querido. No, el mago se puso a llorar, pobre mío. Ay, pobre. Vamos a Un llorar. drama, Hombre, empezó claro, el programa. ¿tú qué harías? Pero yo solo iba por detrás. Pero, ¿y esto ¡Un era, hilo! esto era Mediaset y no lo grabasteis? ¿Pero qué? No, hombre, fuimos un buenos. mago Estaba cerca puede Paolo revelar Basile en ese sus Fuimos momento. buenos. Pues mira, No puede. eso. Fuimos buenos. Eso creo que es de Pedro. lo más surrealista. ¿Y tú? bueno, yo la más surrealista es de, bueno, de cuando los dinosaurios poblaban la Tierra, lo siento, pero es así, era muy divertido. Estaban haciendo un programa dramático, esto es en directo, en un estudio que era pues bastante más pequeño que esto, el estudio de grabación, y entonces pues allí se ensayaban las cosas y luego llegaba la hora del directo y se hacía. Entonces hubo había un movimiento de cámara de la actriz llegaba y muy ¿Qué triste actriz? porque ¿Qué actriz? es que no me acuerdo. Ah, vale, vale. Ya te Era digo, amiga del porque- mago. No, era amiga del mago. Era amiga del mago. Entonces tenía que asomarse a la ventana porque la habían abandonado, había roto su matrimonio, ella tal, no sé qué, porque había descubierto una historia. Se quedaba mirando melancólicamente así por la ventana y pinchaban la cámara que estaba en el exterior, ¿no? Tiraba para atrás, se veía que estaba lloviendo y tal. Y como era una cosa tan pequeña, tan de esto, la grúa tira para arriba, la otra está mirando y de pronto ven a Remigio, uno de los utileros, con la regadera, así porque era regadera manual, haciendo así. Entonces, claro, me encontrarás, hizo así como para esconderse, y es una cosa que tiene la inocencia de los medios con los que se trabajaba. De la artesanía, La artesanía. Claro. Yo quiero. Bueno, tenemos un compañero. Es que esto Sí, no lo he citado. es Tenemos importante. un compañero en el lenguaje de signos. Por favor, un aplauso para él. Y tenemos aquí a nuestras tres martianas, Lucía, Antonella y Vega. Seguro que tenéis una pregunta preparada. Pues venga. Sí, sí. Han traído cuadernos, yo las he visto, ¿verdad? Hemos Bueno, visto Hoy nos tenían han faltado- unas cosas, se habían preparado mucho, tenían Nos han mucho apuntado. faltado martianos porque están en la La selectividad. selectividad. Pero ellas están aquí y los representan. Cuéntanos, querida. Bueno, habéis estado hablando de cómo Verano Azul mostraba pues la sociedad española, y a muchos de nosotros, los martianos, jóvenes y tal, nos gustan series, pues por ejemplo, Stranger Things, que están inspiradas en los Verano años Azul. 80. En los años 80. es En los cierto. años 80. Entonces, ¿hasta qué punto esa mostrar los años 80 es de verdad o están haciendo falsas ilusiones? O sea, ¿hay elementos que de verdad estaban ahí o es como una falsa nostalgia? Yo estoy bueno, ahora te contesto yo en este sentido, pero Borja también podrá. No, vamos a ver, los creativos de las ficciones que veis tienen una edad también, y están, por supuesto, han bebido de esas ficciones y se han desarrollado creativamente viendo esas ficciones, y esa que has citado, por supuesto que tiene, o sea, entronca perfectamente en los años 80 de una manera consciente, porque además es un universo muy interesante. O sea, no sé, Borja, si Sí, si y en estás de acuerdo. televisión es muy importante la iconografía, crear iconografía. Y los 80 fueron muy iconográficos, realmente, ¿no? El cine de los 80, el cine, por ejemplo, de Spielberg, tú lo reconoces, hasta tipos de plano, ¿no? Y claro, la nostalgia funciona muy bien porque a la hora de vender una serie nueva, consumimos por emociones. Claro. Y entonces a la hora de vender una serie nueva, por eso ahora mismo se recuperan tantas series antiguas, ¿no? Sí. Porque de repente es mucho más fácil vender una serie que tira de algo que ya es noticia de por sí solo, como recuperar, yo qué sé, cuando se recuperó Expediente X o cuando se han recuperado tantas ficciones, ¿no? Porque al final bebemos esa nostalgia, pero el problema es que a veces solo con la nostalgia se puede malograr el recuerdo, no vale de nada, ¿no? Entonces ese es el límite, pero claro, es que los 80 fueron pura iconografía. Andrés y Pedro, ¿esta serie de la que hablaba nuestra compañera, la habéis visto?
Yo creo la que no. Stranger Things? Yo creo que no. Pero Eso es muy interesante. En cualquier caso, creo que hay un asunto. Cuando uno recrea una época que a lo mejor ha vivido en su momento y a lo mejor incluso has podido escribir algo referente a ese momento real, concreto que estás viviendo. Cuando pasa el tiempo, haces una nueva invención de esa realidad que también era invención cuando tú la vivías en directo, ¿no? Y te permite reinventar ese recuerdo que ya tenía esa parte inasible. Entonces es como decir, espérate, voy a revisar mi propia vida. Con lo cual, eso de que si refleja la realidad o no, yo no sé muy bien dónde está la realidad. Ajá, claro. ¿Sabes? Sí. Y es una oportunidad como de, espérate, ahora esto yo, a lo mejor lo idealizas o justo lo contrario. Ahora mismo el programa de Cachitos, por ejemplo, que habéis hablado antes, es un ejercicio de nostalgia pura y dura que a mí me puede interesar, porque digo, por Dios, cómo íbamos con la pata de elefante, qué horroroso, ¿no? Pues y a ti te puedes morir de risa viendo cómo íbamos con la pata de elefante, pero digo, ¿cómo se atrevían estos a vestirse así? También hay una generación nueva que no reconoce aquello, pero que lo ve por primera vez y le sorprende. Cuéntanos. Uy, te han pillado. Pillado. Te acaban de pillar con el... Pero a ver, di tu nombre. Soy Antonella. ¿Y qué? ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Y estás estudiando qué? Bachillerato de Humanidades. Yo vengo de Venezuela, que es un país en el que la propaganda es como el principal aliado del régimen dictatorial, y como yo solo he podido experimentar el lado negativo de esta propaganda televisiva, me gustaría saber si, por lo menos aquí en España, la política tiene un papel positivo en la televisión. Ahora mismo. Ahora 17 mismo. años. Andrés, esto es para ti. Vale, ya estás aprobada. Te puedes ir. Esto es para ti, Andrés. Por edad, evidentemente sí. Durante todo el franquismo había un montón de programas que eran doctrina pura y dura, y además eran buenos programas. Incluso las crónicas del cartero, crónicas de un pueblo, estaban muy bien hechas, pero eran pasadas en los principios del movimiento nacional, o sea, lo que haría Maduro ahora, pero en menos grosero, ¿no? Pero estaba todo, funcionaba así en toda la dictadura. Por eso te digo que a partir de cuando empezó la transición realmente, que fue una época más libre, porque había un complejo en los directivos de no ser franquistas, de no hacer, entonces fueron cuando más libres fuimos. Pero al margen de eso, una vez pasados esos 2 o 3 años de la transición, de la democracia, yo creo que lamentablemente la televisión pública ha vuelto a ser dominio de los políticos, ¿no? Sí. Y tiene una influencia importante, las públicas, ¿eh? Las privadas, y mi experiencia en informativos ha sido buena. Yo estaba en Telecinco con haciendo comentarios en los informativos en la época de la Guerra del Golfo. Teníamos el 25% lo tenía un señor que era muy amigo de Irak y todo esto, y al revés de los otros, de la Rosa. Y bueno, ahí nos metimos bastante con la guerra de Irak, y a Valerio, que era el director general entonces, a Valerio Lázaro, le dijeron que teníamos que bajar la cuota de crítica. Nos lo dijo, nos la bajamos y no pasó nada. Lo de la división psicológica era por eso, porque de todas formas hay quiero decir, hablamos de magnitudes completamente incomparables, ¿no? O sea, la televisión de la que tú hablas, que aquí ningún presidente tenía un programa propio. No. Ni siquiera magnitudes incomparables ni siquiera en el franquismo. Ni siquiera. No, ni siquiera. Y yo que he vivido la época de la censura que había, siempre había la gente, todos los creadores estaban buscando los vericuetos para hacer tanto en cine como en televisión lo que podía, y se la colaban muchas veces. Es decir, a veces había sanciones, pero había la posibilidad real, al menos en lo que yo he vivido. No sé en otros casos, pero yo creo que aquí había una posibilidad que no existía. El poder siempre tiende a tener la televisión, porque es el instrumento más poderoso que hay. El 80% de la información que le llega al ciudadano es a través de la televisión. Entonces el problema es de qué forma se tiene, de qué forma se utiliza,
si hay capacidad de crítica fuera de la televisión, si hay otras cosas, es complicado. De todas formas, también ha habido periodos mejores y peores en nuestra cadena pública. Hemos tenido años de plomo, esto lo sabemos todos, y años más suaves. Y hay que valorar también los años de Fran Llorente al frente, de los informativos de Televisión Española, que creo que marcaron un punto, se pudo abrir un paréntesis en aquel momento. Compañera. Hola, Hola. Me llamo Vega y tengo 15 años y bueno, está claro que la televisión tiene mucha influencia en la sociedad. Entonces yo quería preguntar si se educaba de la misma manera en la década de los 80 que ahora y cómo nos ha afectado. Si se educaba en la tele, fuera, ¿cómo? En la tele, sí. Fíjate, pues a raíz de lo de los informativos, yo creo que como siempre se habla de la bola de cristal como ejemplo, bueno, de esa televisión muy arriesgada, yo creo que Lolo Rico, que fue la directora de la bola de cristal, aprovechó el programa para hacer televisión no solo para niños, sino televisión adulta, ¿no? Y era la bola de cristal tenía mucha obsesión por explicarnos cómo debíamos consumir la televisión. Era una televisión en realidad muy educativa para hacernos críticos, pero no esa crítica fácil que manejamos ahora en las redes sociales, que es vacía, que me enfado, me tuiteo y me enfado, no. Crítica con argumentos, que es lo que cambia las cosas, ¿no? Plantearte de dónde viene esa información, por qué viene esa información de ahí, quién está detrás, y plantearte si tienes 15 segundos para imaginar. Si no has imaginado nada, pues igual deberías ver menos la tele, ¿no? También hacer autocrítica contra la propia televisión. Eso era muy interesante y eso lo conseguía la bola de cristal. Y ahora, yo en la tele me falta autocrítica. Sí. En la época de Pilar Miró sacó un anuncio, una publicidad de la propia televisión con un perrito y tal, para que la gente no viera televisión. Que no vea usted televisión, ya está, ¿no? El perro que le hacía mucho de llorar. Era el perrito aquel que... ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se llama el perro, pero tenía un nombre. El perro salía, yo tampoco me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? ¿Me acuerdo? Pipi se llamaba. ¿Pipi? Bueno, Pipín. Bueno, pues era un perro que cogía la maleta y se iba de casa porque no le hacíamos caso y le daban una garra de llorar. Porque el niño estaba viendo la tele todo el rato. Estaba viendo la tele. Y entonces el perro harto cogía la maleta. Hacía la maleta y se iba de casa. Se iba. Pero en ese sentido invitaba a ver menos la televisión, sí. Bueno, y hoy iba a estar aquí Gurruchaga, que al final no ha podido estar, pero Gurruchaga también en la etapa de Pilar Miró hizo unos programas súper valientes porque eran muy críticos con toda la sociedad del momento, ¿no? Con el propio medio, incluso con la propia Pilar Miró, que en el tema que apuntábamos antes de los trajes, esta polémica, que Pilar Miró consideró que si ya tenía que ir a actos oficiales con una determinada vestimenta, pues que cogerlo y dejarlo en el archivo de vestuario de Televisión Española. Bueno, pues eso que le costó el cargo al final. El propio Gurruchaga se reía, consiguió una doble de Pilar Miró y se rió de eso en una televisión dirigida por Pilar Miró. Imposible hoy que se rían de la propia dirección de la cadena. Sí, esto de invitar a no ver la tele, yo que defiendo mucho la televisión, pero a mí me parece que si la usas bien en los dos sentidos, tanto cuando la haces como cuando la ves, es un elemento fabuloso y mágico que te abre un montón de ventanas a un montón de sitios a los que tú no puedes acudir si no la ves. Hay Humberto Eco siempre recordaba una anécdota de una amiga suya que siempre le decía: Humberto, cada vez que no te veo en la televisión me pareces más inteligente. Y me encanta porque me parece que resume un poco esa imagen nociva que tenemos de la tele. Tenemos una imagen frívola y además una imagen distorsionada de lo que debería ser la televisión. Primero, siempre la juzgamos desde el punto de vista, por lo menos un sector importante de la gente, de los informativos. O sea, la televisión no es un periódico, la televisión es un electrodoméstico que está funcionando las 24 horas del día para divertir, a las 9, a las 10, a las 12, para entretener y todo lo demás. Y dentro de todo eso hay unos espacios que son informativos y que se llaman telediarios, informativo de la 2, informativo de la 4, de lo que sea. Con lo cual, cada vez que se ataca la forma de la información en la televisión, es que la televisión no es un informativo, no tiene por qué ser un informativo. La televisión es un montón de cosas. Y luego has utilizado una palabra, que es la de educar, que es muy compleja, ¿no? Porque un poco hablando de lo que decía Lolo, o sea, que la tribu es la que educa, y es verdad. Es decir, ¿qué televisión? Es que no es la televisión, no son los programas, son las formas de vestir, son la publicidad, es la mitomanía, es yo qué sé. Es decir, hay tantas cosas que te influyen a la hora de tu propia formación a partir de los 15 años, de cómo te vas moldeando, que
claro, la televisión es parte importante de todo eso, pero es que a vuestra edad, y eso lo decía Chicho, que hablamos muchas veces de eso, no veis la televisión. O sea, ¿os interesa nada? ¿O sí? Pregunto. Bueno, y ahora menos. Por eso, a los 15 Bueno, años. pero yo incido en esto de que todo es televisión, es decir, ellas ven televisión porque YouTube también es televisión, son contenidos audiovisuales. Vamos a separar pero las estos series dos. y todo eso, ahora las series También son televisión. cambiado todo el panorama de la televisión. O sea, las series, ahora todo el mundo está hablando de las series, los programas culturales, los programas de cualquier... Yo veo las 20 series que no te puedes perder. Joder, si no me puedo perder las 20, no tengo ya vida, no me da 24 horas para ver las 20 series, pero por lo visto hay más de 20 que no me puedo perder. Sí. Con lo cual, y entonces ya hay gente que pasa maratones viendo series toda la tarde del sábado, ¿no? Y la televisión ya queda un poco para los deportes, para la gente que le gusta un cierto tipo de espectáculo. En directo, para galas. Pero vuestra edad ha dado la espalda a la tele, está mucho más cerca de la tablet que de la tele. Hay una chica, Laura, que os pregunta qué opináis de los realities. Bueno, ¿Qué opinas de quiere Rusia? empezar? ¿Quién quiere empezar? a mí me gustaría primero, empezar ¿de qué realities? Venga, Pedro. Bueno, yo confieso que no me gusta, es decir, cuando yo leí un artículo, una información en el periódico El País hace no sé cuántos años sobre un experimento sociológico que se iba a hacer, que era esto del Gran Hermano. El Gran Hermano. A mí me pareció que dije, esto no puede salir bien. No me interesa, es decir, no me interesó y me pareció extrañamente peligroso y dije, esto va a haber 100.000 versiones de esto sobre cosas absolutamente absurdas de gente que yo, como no la conozco, ni tiene influencia en mi vida, ni no sé qué, no me pareció, ni experimento ni sociológico. Dije, esto es un espectáculo que van a montar, donde va a haber unas grandes directrices, va a estar muy diseñado todo lo que va a ocurrir, los conflictos y todo eso, y nos lo van a disfrazar, era mi impresión, que nos lo van a disfrazar de que la gente se comporta de manera espontánea. Y me acordé de una cosa, en los crímenes de Urraco, de un fenómeno muy curioso. No saben lo que es. No saben lo que es, Pedro. Perdón. Un crimen Puerto terrible Urraco era un lugar donde se cometió en una un zona crimen. rural y todo eso. Entonces fueron, las cámaras iban al pueblo a ver cómo estaba la gente, ¿no? Entonces estaban unos tristes, otros tal, no sé qué, una gente así llorando y tal. Y cuando llegaba la cámara, era como la escena de las plañideras, ¿no? De las tragedias y todo eso. Era como una exacerbación de los sentimientos. Todo se aumentaba. Es decir, la gente, cuando se sabe filmada, eso dicen, se olvidan de la cámara y se comportan como son. No. Yo creo que es imposible olvidarse. Hay una parte, un pilotito que está encendido y siempre sabe que eso, con lo cual hay una parte de actuación de cara aquí, al ojo que te observa. Y a mí eso yo prefiero la claridad de decir, esto es ficción, y en el estilo que sea, pero prefiero eso al reality. Es una cuestión de gusto personal. Pero el reality quiere decir que fue un hallazgo y que tiene audiencia. El problema es el límite del reality, ¿no? Porque cuando empiezas a hacer un reality, tiene éxito, en las temporadas siguientes tienes que aumentar un poco la situación, en la siguiente más. Claro, vamos a llegar a allí una serie, insisto, solo retengo líquidos, o sea que no me carga. Black Glass puede ser, o Espejo Negro. Black Mirror. Donde hay una especie de reality donde terminan matando al concursante, dándole descargas eléctricas, que luego es mentira y tal. Es decir, vamos a llegar a eso. Y hay una cosa que a mí me preocupa mucho, ¿no? Que es la vergüenza ajena y el respeto. Cuando se pierde el respeto a algo en una pantalla, yo creo que ya eso resulta indigno, o sea, me parece impresentable. Y la mayoría de los realities consisten en generar polémica, perdiendo el respeto y humillando y haciendo el ridículo, espectacularizando el dolor por mucho que el dinero y por muy guionizado que esté. A mí no me da igual que le paguen o que no le paguen, yo no quiero ver eso, no me interesa. Yo sí distingo
porque sin querer reality lo tenemos muy asociado a reality de convivencia en el que Hombre, hay gente que se reality es pelea, lo de pero por ejemplo mis Masterchef amigos. es otro tipo de reality en el que la gente Sí, son concursos de cocina, talentos, convive, es que hay que separar, pero también se ve la convivencia, o el propio Operación Triunfo, que también enseña la convivencia en las clases, en tal. Entonces yo, desde mi punto de vista, cuando hay algo que hacer, pues sea música, cocina o incluso un Pekín Express, que son anónimos que tienen que conseguir una aventura de llegar, que a dedo te lleven a... Esa parte puedo entenderla, porque hay un objetivo, hay una estrategia, hay un tal. Creo que desde mi punto de vista me cuesta entender que por la televisión estemos permitiendo que haya gente que convive en una casa, que se grita, que roza el maltrato físico o verbal, y que sí lo paramos, pero cuando ya ha sucedido, claro, ¿no? El acoso total. El acoso absoluto, La cosificación de las machismo, mujeres la sistemáticamente. cosificación. Claro, ese tipo de reality a mí me parece que es el cuestionable. El otro, puedes consumirlo o no, pero, por ejemplo, antes lo hablamos del primer Supervivientes, cuando de verdad eran anónimos que se iban a una isla, de verdad, a intentar sobrevivir. Claro. Ahí le veo la aventura. Pero O sea, ese es yo el incluso problema, pensé, que los "Jo, anónimos ya no hacen gracia, entonces hay que llevar a los VIPs. Los anónimos ya lo tienen. Entonces, y a los VIPs ya tampoco hacen gracia, y hay que llevar a la pobre muchacha esta, bueno, estaba la señora esta, Isabel, y el momento histórico que estamos viviendo era cuando se tiraba una del señora que helicóptero. cantaba copla se tira de un helicóptero. Sí, sobre todo lo que Y supone ese de es haberse un momento pasado histórico de al la lado televisión, oscuro de la historia de la televisión. Claro, ¿Pero sí, qué? sí. ¿Esto qué es? Bueno, pero también se repite mucho el momento histórico, porque en Telecinco saben que cuanto más repiten histórico, Gracias, bueno, en pero- Telecinco y Ferreras también, más te lo crees. bueno, más el espectador más se emociona, ¿no? Tenemos a nuestro cuadernista Ay, que te- Enrique, que me dice... Me pide la compañera, me dice, Enrique, sí, o sea, Enrique está aquí, lo hemos... Enrique, que en Twitter Enrique, ¿qué es tal nos has hecho? A ver, @ Enrique. cuadernista, Enrique Flores, que nos está ilustrando. A mí me tienes que sacar ideal, vale. Ideal de la muerte. No sé si nuestras Parezco una geisha, me marcianas encanta. tienen Yo no quiero alguna mirar. pregunta más. No sé, tenemos 5 minutos por si alguien quiere, porque tenemos que ir acabando, ¿no? Me dicen, bueno. No sé si alguien quiere preguntar algo. Allá, al final, tenemos a un caballero. Buenas tardes. Hola. No le oímos. Le acerca Le acercan un mi compañera un micro. Buenas tardes de nuevo. Miren, hay algo que quizás se ha rozado los tópicos, pero que a mí me preocupan significativamente, que son unas palabras muy sencillas, valores, dentro de la televisión, valores, ¿verdad? La parte educativa, formal, de respeto a otros. Mencionaron el programa de los Masterchef. Yo digo que el programa de Masterchef dirigido a niños es lo peor que pueden haber hecho, porque los insultan, los denigran, los hacen llorar, y eso no me parece formativo ni educativo desde ningún punto de vista. Los valores se tergiversan en muchos programas. Entonces, principios, valores, el transmitir lo que es un ideal de vida buena, entre comillas, porque primero habría que definir para quién es vida nueva. ¿Me lo pego? Sí. Vale. No sé, yo creo que se le Pero sí entiende oí, sí, he escuchado, la he oído, reflexión, sí. Bueno, se le ha bueno. entendido perfectamente. Muchas gracias. No sé quién quiere entrar. A mí es un tema que estaríamos polemizando toda la tarde, igual que he dicho lo de los informativos, la diferencia que hay entre informativos. Yo no creo que la televisión tenga que transmitir valores. La televisión es lo que es, punto. Y no tiene por qué ser otra cosa. El espectador luego podrá elegir o no podrá elegir. Pero si ya hacemos una televisión que transmita valores, volvemos a Crónicas de un Pueblo o volvemos a la televisión de Venezuela. No quiero los valores. Los valores los quiero en mi casa, con mis hijos, en el colegio y dentro de lo que es la tribu también. Es decir, no quiero contravalores, pero no quiero que me eduque la televisión. Y tiene usted razón en que a veces en Masterchef, o en el Masterchef no lo he visto, pero vamos, que los críos a veces todo lo que hay tiene que ver con situaciones niños que es no complicado. son, que no Todo lo que tiene que ver con no niños son y ejemplares, televisión, evidentemente. que es Pero no psicológico. quiero tampoco que me ejemplaricen, que no me digan cómo tengo que vivir, por favor. Moralizante. Claro. Es que ese es el equilibrio más complicado. No sé quién... ¿Hay alguien que quiera preguntar aquí? Tenemos. Ahí. Sí. No sé si te pasan el micro. Aquí viene tu compañera.
A ver, Allí, ¿no? estaba Allí. aquí. Hola, buenas tardes. Hola. Estoy escuchando- Acércatelo. ¿Se oye? No, Así, acércatelo mire, mucho. mejor así. ¿Así? ¿Se oye? Ahí, ahí, Bueno. de frente. Yo efectivamente he venido con el señuelo ese de la tele de los 80 y yo sí que creo que era una televisión mejor. La televisión, según dice Averasturi, no está para educar, pero desgraciadamente tiene una gran influencia en las personas porque la consume todo el mundo, como se ha visto, ¿no? La televisión que se consume ahora, por los récords de audiencia, es absolutamente de basura. Pero la mayoría de estos programas que se comen las vísceras unos a otros y se destrozan. Entonces, para mí eso es un reflejo de la sociedad en que vivimos. Porque si la gente consume ese tipo de televisión y están en el ranking de audiencia, pues no es que todo el mundo sea igual, pero la mayoría sí. Con lo cual sí me preocupa. Después con estas series que había antiguamente, bueno, pues efectivamente a ti a lo mejor no te gustan. A mí si marcan valores pero tradicionales, que esos no dejan de tener vigencia, pues a mí sí me gustan. Y si tienen una parte efectivamente que a los niños les transmiten pues eso, insisto otra vez en valores, pues me parece aceptable. Y aunque no se vivan, y ahora mismo pues todas las cosas que consume la gente joven les puede parecer del Pleistoceno, las cosas de entonces, pero vuelvo a insistir, yo también puedo ver alguna serie o alguna película que está ambientada yo qué sé, en una época que yo no he vivido, y si está bien hecha y vuelvo a decir, y la esencia de esos seres humanos a mí me transmiten algo bonito, a mí me gusta verlas. Ahora mismo los programas en general, de verdad, me dan náusea, de verdad, se lo digo. Sí, pero náusea pura, porque además por el dinero son capaces de vender Padres, Hijos, Espíritu Santo y el Lucero del Alba. Sí. Entonces no tiene que educar. La televisión efectivamente no es para educar, pero por desgracia hace muchísimo daño. O sea, y bueno, Yo no es muy sé, largo. Andrés, es verdad, yo creo que un poco la idea es que se lanzan mensajes muy nocivos Totalmente. a través de la Claro. tele, y eso Totalmente. es muy peligroso. Pero la pregunta No es, todo el mundo la recibe ¿se igual. lanzan mensajes nocivos a través de la tele en los programas basura o en los informativos también? partes. Mira, los informativos, quitando pues que ha habido un accidente y tal, y a lo mejor también hay hasta sesgos, todos sabemos que todas las cadenas pues tienen detrás de sí pues lo que tienen, la línea editorial que les marcan, que están pues avalados y pagados por los grupos que sea. ¿Y la clase política? Está todo tan mediatizado y tan politizado que efectivamente ahí yo no sé si existe. Pero ¿y es ejemplarizante una sesión, un pleno del Congreso, usted cree? Hombre, para nada, pero es que volvemos peor a lo que mismo. superviviendo. Ahora mismo todo el mundo usamos las palabrotas Ese de una es manera ese es el absolutamente problema. normal. Ese es el problema. Y cuando antes yo me refería a la tribu, me refería a todo. Me refería a los políticos, me refería a los No, por profesores, supuesto a que los sí, colegios, pero a que los la televisión es un gran poder Participa, y claro, creo que sí, que tiene claro. mucha responsabilidad. O sea, Claro. no tiene que educar, pero tampoco... No, yo estoy de acuerdo con eso. Tampoco Contra intoxicar. educar, no, y ahora exacto. mismo lo que hacen es intoxicar y bueno, yo qué sé, toda esa gente, los influencers, vaya carrera, madre Ay, los mía, qué pena. influencers, Bueno, Pero fíjate muchas que gracias. vuelve a influir el tema de la audiencia, porque Sí. claro, al final, como es esa presión, a lo mejor se crea un contenido. Ahora, lo que decíamos hoy, ¿no? Los directivos dicen, la música en televisión no funciona. Pues ahora sí. La música en televisión está comprobado que a la que hay música la gente cambia. Claro, ellos tienen la curva y ¿quién apuesta? Pues claro, contenidos más culturales, de charla, Sí, más o sosegados, plataformas tal. Como la audiencia vaya mal, no hay audiencia, no hay dinero. Y si no hay dinero, a la porra. Por eso Entonces, la es un pública problema. tiene ese deber. Nuestra compañera Vega tenía una última pregunta. Bueno, antes habéis hablado de las plataformas, entonces mi pregunta es que si hay otros factores aparte de anuncios, disponibilidad, etcétera, que provoquen una disminución en la audiencia de la televisión y crean un auge en las plataformas privadas. La tele generalista sigue teniendo muchísimas más presencia y ahí los últimos datos apuntaban a que había un 80% de gente que sigue viendo la tele generalista, la tele lineal, la tele que todo el mundo conoce como tal, y el otro porcentaje, bueno, hay un estudio de un 80 y otro estudio de un 66, hay estudios diversos. Esta es mi teoría. La tele generalista sigue primando y las plataformas han irrumpido con fuerza, pero sigue primando. No sé si Borja Sí, está de las acuerdo. plataformas lo que han hecho es que la televisión tradicional se ponga las pilas y se las tiene que poner mucho más
Por ejemplo, para retrasar menos el prime time, ¿no? Este truco que hacemos en España de retrasar mucho el final de los programas para que tengan más audiencia, bueno, es más complejo de explicar y eso da para una charla entera, ¿no? Pero sí que creo que la televisión que nos acompaña, esa televisión que nos viene con nosotros de la mano, igual que la radio, que se adapta como un guante, que crea acontecimientos, esa televisión va a seguir existiendo. Y luego las plataformas van a seguir pues una segunda vía para consumir sobre todo series, consumir productos más atemporales y luego para dar una segunda vida a series. Bueno, por ejemplo, el caso de La Casa de Papel. La Casa de Papel se estrenó en Antena 3, fue bien en Antena 3, en un público menor de 50 años, pero no fue un fenómeno y el fenómeno se convirtió a nivel mundial en Netflix porque hay un tipo de público que prefiere ver las series cuando quieren y como quieren, no esperar a que acabe El Hormiguero y que luego igual te cortan la temporada a la mitad durante el verano y vuelve, ¿no? Eso está cambiando la afición, pero la televisión tradicional sigue en muy buen estado. Y las plataformas yo creo que lo que vienen es a sumar. Yo soy poco apocalíptica en esto porque siempre se han vaticinado muertes de la radio y de todo, ¿no? Bueno, nos acoplamos, nos adaptamos a los tiempos, ¿no? Tenemos que acabar. Una lástima porque estaríamos toda la noche dialogando. Yo quiero agradecerle especialmente a nuestros invitados, a Enrique Flores, nuestro ilustrador, por habernos ayudado durante la charla. Muchas gracias, Enrique. Y me gustaría despediros con una petición. Yo quiero que le pidáis algo a la tele del 2019. Es decir, que desearíais muy brevemente en esta tele del 2019 en la que estamos? ¿Quién empieza? Tú. Bien. Pues yo que hemos hablado, al final hemos hablado poco de la televisión de los 80. De Rosa María, nos ha faltado hablar de Paloma Chamorro, de Rosa María Sardá, de tanta gente que hacía televisión, de Joan Ramón Mainat, de creadores que pensaban en grande. Y ahora la televisión suele pensar más en pequeñito. En vez de pensar, vamos a hacer esto y luego igual no lo conseguimos al 100%, pero conseguimos un 50%. En cambio ahora la televisión piensa mucho en, esto no lo va a entender el espectador, esto me va a enfadar Vox, esto no sé qué. Vamos a volver a pensar en grande, vamos a arriesgar y vamos a crear. Que al final las plataformas cambian, pero no cambia lo más importante, que es contar historias con mirada propia. María, ¿tú qué le pides? Pues yo le pido paciencia, yo le pido esa paciencia, adiós. No, pero es verdad, esa paciencia de la que hablábamos, ¿no? Que se pueda trabajar, que se pueda sembrar un poquito, fíjate, digo a largo plazo, sino a medio plazo, que los programas puedan poquito a poco crecer con esa creatividad, que me renueven, que me llamen si hay algún directivo aquí que quiere ofrecerme, lo que sea. Pero que se apueste también por otro tipo de tele sin miedo, sin ese miedo a que solo lo que da audiencia y récord, ¿vale? Y decir, no, pues nosotros, esta es nuestra apuesta y vamos a apostar. Y si tenemos que estar 3 años hasta que funcione, apostemos. Y también por las mujeres y las mujeres jóvenes, pero también por las que no son jóvenes, que sigan ahí y que no llegue un punto en que seamos viejas porque ya no estamos estupendas y no nos llamen más y los señores puedan estar ahí eternamente. Pero mira mi directora general ahora. Pedro. Yo apuesto y pido y deseo una televisión con diversidad, con muchos proyectos diferentes en los cuales haya compromiso personal por parte de los creadores. Se equivoquen o acierten y que jueguen a fondo. Distintos puntos de vista, que pueda haber gente que piensa así, que piensa asá, pero que todos ellos trabajen un poco menos o mucho menos con la computadora de decir esto me va a dar, esto me va a dar, esto me va a dar, y que realmente haya ese punto de riesgo y de verdad. Yo cuento esto y a lo mejor no gusta nada, pero cuento esto. Estoy aquí y te lo transmito. Diversidad y profesionalidad. ¿Y tú, Andrés? Pues es que yo no le pediría nada a la tele, le pediría al Ministerio de Educación, a los colegios, a las familias, para evitar exactamente lo que decía esta señora, ¿no? Es decir, el problema no es lo que ofrece la tele, el problema es lo que consumimos nosotros, ¿no? Es la sociedad en la que estamos viviendo, es nuestro sistema de valores que decía este señor, es un conjunto de cosas que la tele
que es un negocio y que son empresas que van a ganar dinero, menos la televisión pública. Entonces yo creo que la televisión pública tendría que ser todavía mucho más pública de lo que es, tener mucha más libertad, y las teles privadas pues que ganen dinero como quieran, y ese será nuestro problema, no el suyo. Será nuestro problema si consumimos lo que nos ofrecen o no lo consumimos. Con estas reflexiones nos quedamos. Yo les invito a ver bien la televisión, porque si ven bien la televisión serán ustedes más sabios y más felices. Muchas gracias a todos por venir. Un aplauso para nuestros invitados. Un aplauso para Enrique Flores, a nuestras martianas. Muchas gracias al espacio por acogernos. Que sigan estas charlas que nos convierten en mejores personas. Muchas gracias a todos por venir.